Pues ya estamos, Marisa. Sí. ¿Qué tal? Muy buena tarde allá en España, buen día en México y desde donde nos acompañen. Bienvenidas, bienvenidos. Es pues una alegría estar como muchos o tantos jueves aquí reunidas, reunidos con ustedes y pues hoy en compañía de nuestras invitadas queridas Amelia Hidalgo y María José Rosillo. Eh, pues ellas desde España van a hacer la presentación de la novela La Mujer Encorvada, como bien saben, y es un gusto tenerte, querida Amelia. Tuvimos, bueno, la suerte, la fortuna de coincidir en este curso que tomamos en línea, sobre todo yo desde México, de la Escuela de Sevilla, y pues nada, ahora nos sigue reuniendo la vida y el compartir experiencias y trabajos como el que ha hecho Amelia, pues y el cual nos compartirá hoy. Eh, es un gusto y pues creo que sin más doy también la bienvenida a la gente que ya se está uniendo a través de Facebook Live y voy a empezar a presentar a Amelia con su breve semblanza para que podamos iniciar este webinar y podamos disfrutar todas y todos de esta rica charla. Y pues, sin más, Amelia Hidalgo Jiménez es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Trabajó con una beca de la Estación Biológica de Doñana, donde estudió durante 5 años las implicaciones óseas en los cráneos del lobo ibérico, Canis lupus, y la evolución de sus pieles a lo largo de las estaciones del año. Posteriormente trabajó como profesora de ciencias naturales y biología en institutos de bachillerato. Durante 16 años se dedicó a la crianza y educación de sus hijos, con algunos intervalos de sustituciones. Se preparó a través de la Conferencia Episcopal Española para dar clase de religión católica y durante 20 años ha trabajado como profesora de dicha materia en centros públicos de enseñanza secundarias en los niveles de ESO y, así se denomina por sus siglas, y bachillerato. En ese periodo realizó estudios de teología feminista a través de la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, EFETA, la cual compartimos esos estudios, esa época de 2 años, y teniendo en cuenta su actividad, lo que más valora es haber sido madre de 7 hijos, 4 hijas y 3 hijos. Pues con este breve semblanza, haciendo esta presentación de Amelia, te damos la más cordial bienvenida, Amelia, un gusto nuevamente. Y Andrea, te cedo la palabra para que tú nos hagas favor de presentar a nuestra otra invitada. Pues agradecida, Amelia, por este momento que nos regalas en Tras las Huellas de Sofía. Pues tengo el gusto también de presentar a una querida compañera también de camino, que ella es María José Rosillo Torralba. Ella, nacida en Sevilla en 1968, de profesión psicóloga y educadora social, realiza este trabajo en los servicios sociales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache desde 1987, acompañando procesos personales y de recuperación con menores infractores, familias y especialmente con mujeres. Es diplomada en Ciencias de las Religiones y miembro de la Asociación Europea de Teólogas Feministas, de donde somos también nosotras miembros, o sea que somos compañeras en este caminar. Es escritora incansable, tiene varios libros publicados, así como numerosos artículos en revistas especializadas sobre educación, psicología o salud.
Su contribución más reciente la desarrolla en el campo de la pastoral de la diversidad sexual con la familia Escolapia. Amante del teatro, desde el año 2000 escribe y dirige las obras originales e inéditas para grupos de mujeres y utiliza las artes escénicas como herramienta de empoderamiento y desarrollo integral. Y bueno, te damos la más cordial bienvenida, María José. Felices de que estés aquí acompañando a Amelia a través de la presentación de su novela. Y bueno, pues te damos la palabra para que nos introduzcas en el tema. Bienvenida y gracias. Gracias a vosotras por este espacio que nos permite unirnos a pesar de los kilómetros, ¿no?, que hay entre nosotras, pero nos hace sentirnos una comunidad, una unidad. Para mí es un honor estar aquí, acompañada a mi amiga y compañera Amelia en este caminar y bueno, contaros cómo conocí a Amelia. Precisamente fue en la Asociación de Teólogas de Sevilla hace bastantes años y allí coincidí con ella y con otras compañeras que me introdujeron en el mundo de la teología desde la perspectiva de la mujer. Fue un mundo desconocido para mí y fascinante. Y ahí sigo, enganchada de alguna manera, de forma intermitente, otras veces más constante, pero sin abandonar del todo ese camino iniciado por ella, ¿no? Después coincidimos efectivamente en Éfeta y teníamos la gran suerte de poder encontrarnos en algún encuentro de final de curso, en alguna clausura, y eso pues también era, ¿no?, de agradecer el poder tener la presencia directa de compañeras y de profesoras en ese camino. Amelia es ante todo una mujer de fe, una mujer que cree profundamente lo que está expresando y está convencida de lo que cree. Y eso lo transmite pues en su vida diaria y en los pocos años que llevo compartiendo con ella ratos, lo veo y lo siento. Y luego también sé que lo ha hecho a nivel profesional en sus clases de religión con adolescentes. La conocen, la reconocen y la saludan cuando la ven por la calle, ¿no? Entonces he sido testigo de eso en alguna ocasión. Ya me hubiera gustado a mí tener alguna profesora de religión como ella en mis tiempos de instituto y que me hubiera resuelto alguna que otra duda sobre la fe y sobre cómo vivirla. Amelia tiene un amor incondicional a la Iglesia a pesar de todo. Y ese amor incondicional que tiene le da el derecho y el deber de decidir y de opinar sobre todas aquellas cosas que pueden mejorar todavía dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y sobre todo destacando o cuestionando o reflexionando sobre el papel que todavía la mujer podría desempeñar con mayor visibilidad. Hace 2 años Amelia me comentó su manuscrito, me lo envió, lo encuadernamos, era un anillado de 800 páginas por ambas caras y me dijo, esta es una novela que he escrito y me gustaría conocer tu opinión. Y es una gran responsabilidad cuando una escritora o una amiga o una veterana te dice eso, porque dice, Dios mío, ¿qué voy yo a decirle a esta compañera sobre lo que yo perciba de este trabajo suyo de tantísimos años de investigación? Pero lo acogí como un regalo y puedo deciros que tiene todas esas páginas, pero fue una experiencia profunda, una experiencia intensa y llena de sentimientos encontrados en lo que iba percibiendo de cada página y de cada capítulo, por lo que revela de la situación de la mujer en esa Palestina y cómo eso se puede extrapolar a muchas situaciones de mujeres actuales en muchos países del mundo. Se ve reflejada pues todas esas situaciones diversas que se pueden compartir, ¿no? Situaciones en las que las mujeres comparten y se refuerzan unas a las otras, viendo que todas ellas pueden tener algo en común, algo de su preocupación, algo de sus miedos, y cómo se acompañan en esos miedos. La lectura entre líneas de esa novela refleja a Amelia, se ve, a ella se la ve entre líneas. Y como esa novela supuso una lectura durante muchos meses,
coincidió, porque es una novela que yo quise leer desde el silencio y desde la tranquilidad y la serenidad. Me llevó varios meses, como digo, y los últimos capítulos me coincidieron con la celebración de la Pascua, ¿no? Rozando pues esa vivencia de la protagonista del itinerario en la vida de Jesús y del episodio en concreto de su pasión. Coincidieron esas fechas de celebración, los oficios de aquí en Semana Santa, esa lectura, y os puedo decir que fue una Pascua que no se me va a olvidar en la vida, porque estaba celebrando y recordando ese episodio bíblico desde la presencia directa en esa novela. Amelia consigue arrastrarte hacia el interior de esa novela como si fueras una protagonista más, junto con la protagonista en sí. Te mete en el entorno de esa Palestina, de esos pueblos, de esos caminos, de esos encuentros con el maestro, y te sientes una más allí, lo estás viendo, lo estás sintiendo. Entonces fue una lectura muy apasionante y muy profunda, muy vivencial. Para finalizar, porque el espacio que nos habéis regalado es para ella, para finalizar quiero decir que la lectura de La mujer encorvada para mí ha sido una inmersión muy profunda y para mí muy reveladora de la sociedad de esa Palestina del siglo I, junto a esa persona de Jesús vivido y humano, y he sido capaz de sentirme acompañada por todo ese grupo de discípulas, de seguidores, ¿no?, del maestro. Y como mujer creyente, pues podría decir que para mí ha sido una lectura orante, porque eh, vuelves a reconocer lo que significa el mensaje de Jesús mm, en tu cada día y tenerlo presente y eh, seguir viendo la actualidad de su mensaje, ¿no? Entonces todo eso para mí ha sido el libro de La mujer encorvada. Y bueno, no tengo más nada que añadir. Agradecer a mi amiga Amelia el que me haya invitado a este acto y acompañarla de nuevo y poco más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José, por esta introducción tan bonita que has hecho sobre la novela y introducción que nos invita a comprar rápidamente la novela para quienes no la tenemos todavía. Ya más adelante daremos algunas librerías que nos envió Amelia, donde se puede conseguir aquí en Latinoamérica. Dato muy importante que también haremos extensivo a la gente que se registró y a la gente que está conectada a través de Facebook Live. Y bueno, pues pasamos, Marisa, a presentar, a darle voz a nuestra querida Amelia, ¿verdad? Así es, Andrea. Amelia, pues ahora es todo tuyo el micrófono. Te escuchamos atentamente y con muchísimas ganas. Bien, en pantalla no figuro, tengo que dar. Ya está. Perfecto. Nada, agradezco muchísimo las gestiones que han hecho Andrea y Marisa para poder hacer esta retransmisión y me siento muy querida por ella y casi mimada. Y también a María José le doy las gracias por sus cariñosas palabras que siempre me impresionan. Y agradezco, la novela la he escrito durante muchos años y agradezco el apoyo de mi familia, sobre todo de mi marido, que ha tenido que compartir tantos momentos de sentada frente al ordenador. ¿Y cuáles pueden considerarse como antecedentes de la novela? Pues voy a contar en primer lugar una experiencia que tuve cuando yo era muy pequeña con mi abuela materna, no paterna, perdona, era la madre de mi padre. Se llamaba Vicenta y tenía una curvatura en la espalda exagerada, era de casi 90 grados. Y a mí de pequeña me impresionaba muchísimo la curvatura de mi abuelita, pero
ella siempre nos trataba con muchísimo cariño y muy cercana, parecía que eso no le importaba, algo que incluso a mí me sobrecogía. Sin embargo, a raíz de, bueno, pues desde que era muy pequeña me empecé a fijar en las espaldas de los varones y de las mujeres. Y sin hacer un estudio estadístico, me daba cuenta de que realmente quien tenía las espaldas arqueadas, no tanto como mi abuelita, eran las mujeres. Los hombres rara vez tenían la espalda curvada. Y eso me hizo sospechar que algo está pasando en las mujeres. También la novela, es uno de los antecedentes de la novela, son las experiencias que yo tuve cuando era pequeña. Yo veía que tanto mi padre como mis titos eran especialmente machista. El término es acuñado posteriormente, pero en aquella época me chocaba la sumisión que podían tener mis titas y mi madre frente a las exigencias de los varones. La novela es relatada por una mujer, con sus circunstancias, sus aspiraciones y sus enfoques, en un contexto fuertemente religioso como es la Palestina del siglo I. La novela se puede considerar, por tanto, feminista y religiosa. Sin embargo, la palabra feminismo últimamente está demasiado manipulada y distorsionada, y entonces me gustaría aclararla. Según la definición oficial, se utiliza el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y sin embargo, para mí la mejor definición del feminismo es aquella en que considera a la mujer persona antes que mujer. Persona que discurre, tiene virtudes que la definen, ilusiones por las que lucha, tristezas y preocupaciones y alegría y entusiasmo por llegar a plenitud. Todos ellos al margen de sus atributos físicos. El enfrentamiento o los acuerdos entre la parte interior femenina, que en alguna ocasión algún conferenciante o conferencianta ha tenido a bien de sacarlo a relucir, se desarrolla en la protagonista con mucha intensidad. Y así como las conversaciones entre los grupos humanos femeninos y los grupos humanos masculinos. Son características que definen un poco a la novela. Cuando era pequeña, yo crecí en un pueblo de Sevilla de los años 50, donde las actitudes machistas eran constantes en todos los sentidos. Y entonces, por ejemplo, un episodio que yo relato ahora con un poco de chiste o de crítica, pero en aquella época era muy fuerte. Los hombres en las misas se colocaban al final de la iglesia y lógicamente en un número mucho menor que el de las mujeres. Y cuando era la homilía, los hombres salían todos a una plaza que colindaba con la iglesia. Allí fumaban y charlaban y alguien les avisaba que la homilía había terminado y volvían a entrar en la iglesia. A mí eso me sorprendía muchísimo y me daba envidia de por qué yo no podía salir igual que los hombres, porque es que las homilías eran aburridísimas y además no las entendía. Durante la misa, que eran en latín, se podía estar leyendo algún que otro libro, rezar el rosario, era como más ameno, pero las homilías a mí me resultaban totalmente tediosas y la actitud de los varones siempre me provocaba mucha envidia. Me eduqué en un colegio religioso exclusivamente femenino, donde todo lo concerniente al varón era tabú. Sin embargo, cuando me licencié en ciencias biológicas, mis ideas sobre la mujer y el varón habían cambiado. Las nociones sobre la entramada estructura corporal, la variabilidad de los organismos dentro de los cuales nosotros éramos uno más, las interrelaciones, bueno, eso de que éramos uno más, en contraposición a lo que la Iglesia ha estado defendiendo y sigue defendiendo como que es lo mejor de la creación. Éramos, desde el punto de vista biológico, es un organismo más. También las interrelaciones entre los individuos de un grupo animal y aquellas otras interrelaciones con el medio que las rodeaban ilustraron y esclarecieron tanto mi vida que todavía hoy doy gracias
por los magníficos catedráticos que tuve como profesores durante la carrera. Comprendí entonces muchas actitudes de los que me rodeaban y de mis propias reacciones. Como reflejo de esta repulsa, cuando me casé, en la puerta se colocaba una pequeña placa con el nombre del varón y de la mujer. Yo me puse primero por delante de mi marido, aunque en muchas ocasiones figuraba solo el nombre del varón, como si la mujer de la casa no existiese, algo totalmente escandaloso. De todas formas, como reconocí posteriormente, durante aquella época de mis primeros años de casada, había asumido muchas actitudes sumisas admitidas de forma inconsciente. Después hubo una serie de acontecimientos, uno de los cuales fue escuchar una conferencia de Trinidad León. Esta teóloga feminista, que era profesora de la Facultad de Teología de Granada, me revolvió muchas cosas de mi pasado y de mis actitudes de entonces. Estaba impresionada de que aquella mujer estuviera resumiendo en una conferencia tantas inquietudes y problemas sin resolver que me bullían en la cabeza. Tuve el honor de escucharla en el 2005 y a los 2 o 3 años posterior falleció. Pero la huella de esta mujer es imborrable. Era una magnífica teóloga. A partir de aquella conferencia contacté con las mujeres que organizaban la Escuela Feminista de Andalucía, de Teología Feminista de Andalucía, EFETA. Me matriculé en ella y tuve la ocasión de contactar con grandes teólogas feministas como Isabel Matilla, Geraldina Céspedes, Esperanza Bautista, María José Arana, Mercedes Navarro, María Luisa Melero, Lucía Ramón o Isabel Gómez Acedo, así como descubrir tantas y tantas mujeres de la historia del feminismo como en Eduarne Aspasia de Mileto, Beatriz de Díaz, Leonor de Aquitania, Margarita Porete, Mary Ward, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Edith Stein, Rosa Luxemburgo, fueron muchas las que conocimos, porque ellas han sido compañeras mías de el peregrinar por Éfeta, y todo ello aumentó mi interés por transmitir en mis clases de religión las ideas de la teología feminista, y mi interés también, y sobre todo, de llevar dichas ideas en la práctica de mi vida diaria. Otros de los antecedentes de la novela han sido los encuentros que yo tuve con las Sagradas Escrituras. En clases de religión, durante mi época de pequeña, me entusiasmaban los relatos del Antiguo Testamento. En cuanto a los del Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que los evangelistas se contradecían, porque los relatos no eran iguales y estaban contando lo mismo. Esperaba que fueran iguales porque además lo leía, como me enseñaron, de una forma literal, algo totalmente erróneo tanto para la lectura del Nuevo como del Antiguo Testamento. La idea de que los evangelios se contradecían se la dije a un sacerdote que me vociferó en el confesionario que estaba endemoniada. Entonces tenía 15 años. Me hizo tanto impacto que estuve bloqueada varios días. No se lo podía contar a nadie lo que me había pasado, por miedo a que quien me escuchara estuviera pensando igual que el sacerdote. Ahora me parece un milagro que yo pudiera seguir dentro de la iglesia. De todas formas, seguí buscando respuestas a mis cuestiones. Más adelante se cruzaron en mi vida dos grandes sacerdotes, Gonzalo Flor Serrano, especialista en el Antiguo Testamento, y Fernando Camacho, especialista en el Nuevo Testamento, ambos profesores del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Los dos influyeron mucho y positivamente en mi búsqueda de la verdad, pero en esa época que yo los conocí fue cuando contacté con la teología feminista y ellos no querían saber para nada del feminismo dentro de la teología, así que los dejé. Sin embargo, era consciente de que tenía muchas ideas que decir y muy pocas o ninguna oportunidad para contarlas. Me bullían dentro, casi desesperadamente por salir. Por aquella fecha hubo en Tomares, el pueblo de Sevilla donde vivo, una mesa redonda sobre novelas históricas. La formaban 3 autores, la mesa redonda: María Dueñas, María Teresa Álvarez y Santiago Posteguillo. Al final del encuentro, el moderador les preguntó a cada uno que dijera en qué momento de la historia contada por ellos en sus novelas les hubiese gustado estar. Santiago Posteguillo contestó en la Palestina del siglo I, para saber exactamente qué fue lo que pasó.
Esa frase se me fue repitiendo hasta el punto de que la hice mía. Y entonces se me ocurrió empezar a recopilar información. Entonces estaba en activo, afortunadamente ya estoy jubilada, y entonces me hice poco a poco de todos aquellos bibliografía interesante y de las ideas que me habían transmitido en EFETA. Y en todo lo que pudiera estar relacionado con el siglo I. 2 años antes de jubilarme empecé a escribir, mejor dicho, a balbucear por escrito mis primeras ideas. A partir de mi jubilación pude ordenarlas mejor. En realidad he tardado 6 años, pero bien podría decirse que 8. ¿Y por qué la mujer encorvada? Ya os he contado cómo desde pequeña me impresionaba la curvatura de la espalda de mi abuelita. El evangelista Lucas es el único que habla del pasaje de la mujer encorvada, al mismo tiempo que es el que más hace alusión a las mujeres que seguían a Jesús. Así que lo escogí sin dudarle, el pasaje de la mujer encorvada. Y a través de esa mujer he recorrido la Palestina como yo creo que pudo ser. Al final del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el texto dice: Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y yo me preguntaba, ¿quién hizo progresar a Jesús en sabiduría, estatura y gracia? La Iglesia admite de una forma clara o subterránea que la influencia fue directamente de Dios. Pero para mí solo había una respuesta. Era su madre la que la había hecho progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Debía entonces hacer coincidir a la mujer encorvada, que en la novela se llama Asna, significa yo transforma de, con Miriam, la madre de Jesús. He usado nombres y términos hebreos en todas las novelas recogidos al final. En el texto aparecen en cursiva y están todos recogidos al final en un anexo. El enlace entre estas dos mujeres fue Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, y una tía soltera de Asna llamada Osna. Pero la novela empieza cuando Asna, la protagonista, está en Iconio, una gran ciudad cercana a Antioquía de Pisidia, en la zona central de Anatolia, la actual Turquía. Ella quiere contar su vida y allí empieza, pero le parece más oportuno comenzar desde su nacimiento. Se me ocurrió a mí. Así que la novela empezó a agrandarse casi sin darme cuenta, porque he buscado ser lo más precisa posible. He contado con varios factores también como imprescindible en la redacción. Uno de ellos es que las mujeres a lo largo de la historia siempre han querido protestar, defender sus derechos, levantarse, cambiar sus situaciones. El comportamiento de las mujeres de la novela son ejemplos de esas luchas. También he buscado que cualquiera que sea su lector o su lectora pueda sentirse identificado con la protagonista. Por otra parte, la mujer que cuenta, que siente, que piensa y se expresa es una mujer del pueblo, conocedora de las escrituras, más por su empeño de pensar y saciar sus inquietudes que por las oportunidades que le brindaban para estudiar la Torá. Sus expresiones, por tanto, debían de ser comprensibles. La protagonista también continúa sola con sus ideales cristianos hasta el final de su vida. No busca imponer ni convencer, vive en plenitud al final su cristianismo apostólico y profético y mantiene su espíritu crítico. La novela podría ser real, podría ser o no podría ser. Podría ser histórica, podría ser. Aunque con ese afán que a veces tenemos, que tiene tintes infantiles de tener certezas, no sería histórica, pero sí invita a que cada persona que la lea pueda confeccionar la suya propia. A fin de cuentas, en cualquier acontecimiento admitido como histórico intervienen muchos factores, incluyendo la percepción personal. Y además me resulta imprescindible anotar que Jesús de Nazaret, al que en la novela es Yeshua, ha demostrado que la lucha de las mujeres era su lucha. Parecería más adecuado decir que las enseñanzas de Jesús envuelven una visión entrelazada entre la parte femenina y la parte masculina de cada individuo, así como las relaciones entre varones y mujeres en la sociedad de las relaciones humanas. Jesús no podía suprimir el carácter
me han traído un poco de agua. Ahí está el detallazo del marido acompañando siempre a Amelia. Ahora, Jesús no podía suprimir el carácter abrumadoramente patriarcal de aquella sociedad. Era sencillamente imposible. Sin embargo, introdujo bases nuevas y actitudes capaces de despatriarcalizar la sociedad. Nadie puede en nombre de Dios defender o justificar la prepotencia de los varones, como tampoco ni el sometimiento de las mujeres a su poder. Jesús lo subvierte todo al proveer unas relaciones fundadas en que todas las personas, mujeres y varones, son creadas y amadas por Dios. Él las acoge en su reino como hijos e hijas de igual dignidad. Esta actitud liberadora de Jesús se produce en un momento en el que es posible constatar, tanto en los ámbitos helenísticos como en la sociedad judía, un movimiento de emancipación de la mujer y una tensión creciente con el sistema patriarcal tan rígido. Explicaré a continuación algunos aspectos a resaltar de la novela, empezando por la portada. Por favor, Andrea, si me pones la primera diapositiva. Bien. El color de la portada es anaranjado. El fondo recuerda el color de pelo de Asna, el pelirrojo. En aquella época dicho color conllevaba una maldición al que lo tenía por ser el mismo color de pelo que Lilí, la primera mujer de Adán. Se describe que la primera esposa de Adán fue creada del polvo, tal como él lo fue. Y por lo tanto ella se veía a sí misma como su igual en todos los aspectos. En el Antiguo Testamento, la única mención a Lilí se encuentra en el libro del profeta Isaías. Si alguien tiene curiosidad, es Isaías 34:14. En un texto del siglo X, del siglo X, conocido como el alfabeto de Ben Sira, se recoge un relato más extenso sobre Adán y Lilí. Según ese relato, Lilí creía que podía dejar a su esposo, porque él se negaba a aceptar un decreto de igualdad en su vida sexual, lo que aparentemente significaba que Lilí deseaba estar encima de su esposo durante las relaciones sexuales. Ella huyó de él y escapó. Los ángeles que fueron enviados a devolver a la mujer a su esposo fueron Senoi, Sansenoi y Semangeló. Andrea, ¿me colocas la segunda diapositiva, por favor? Eso es, este es Senoi, Sansenoi y Semangeló. En hebreo la lectura se hace de derecha a izquierda. Pero los tres ángeles fallaron en su misión. Y Lilí afirmó que el gran demonio ya la había poseído, refiriéndose a Samael, y por lo tanto no podía regresar con Adán. Sin embargo, los ángeles pudieron arrancarle una promesa, que Lilí no dañaría la descendencia de Adán y su segunda esposa Eva si la persona con el pelo pelirrojo llevaba unos amuletos. Estos son los amuletos que se conservan. El Senoi y San Senoi son los más frecuentes, incluso aparecen mencionados en los textos hebreos del siglo I después de Cristo. En el caso de Asna, la protagonista, por esa anómala coloración de su pelo, era urgente prevenirla de las maldades de la primera mujer de Adán, a la que se la representa con la melena suelta y de color rojizo. Le colocaron los tres amuletos y los tuvo puestos hasta su primera menstruación. Andrea, volvemos a la portada, por favor, a la primera. De aquí quiero destacar también las líneas dentadas que perfila el dibujo de la mujer. Estas líneas dentadas representan las continuas dificultades que vive la protagonista y que le van provocando inconscientemente su curvatura. Era toda una proeza que, perteneciendo a un pueblo donde los varones debían obediencia al Altísimo y las mujeres se lo debían a los varones,
Asna, la protagonista, llegara a la profunda convicción de que en su vida solo debía obedecer a sus propias ideas. Era impensable una mujer con autonomía. A pesar de todo, la presión de los acontecimientos, a pesar de todo su énfasis en seguir cuestionándose y buscando soluciones, a pesar de todo, la presión de los acontecimientos llevaba su curso en la curvatura de su espalda. La esperanza de sobrevivir había contribuido en muchas mujeres a la sumisión. La mujer tiene necesidad de demostrar que puede con todo. Otras veces no hace falta que nadie la recrimine, ya tiene mis sentimientos de culpa también grabados en las entrañas para que no huelen. Es que he sido profesora de secundaria y algunos de los que están escuchándome saben lo que esto significa y tengo gastadas las cuerdas vocales y me dan problemas de vez en cuando. Pues era toda una proeza que perteneciendo a un pueblo donde los varones debían obediencia al Altísimo y las mujeres se la debían a los varones, Asna llegara a la profunda convicción de que en su vida solo debía obedecer a sus propias ideas. Esto ya lo he leído. Asna se había convertido en la portadora de que esa esperanza de sobrevivir podía desembocar no en sumisión, sino en libertad, en conseguir su dignidad y recuperar la ilusión de vivir en plenitud. El uso continuo de sus pensamientos, rechazando o aceptando los discursos, están representados en la portada con las ruedas a modo del engranaje de un reloj que no para de moverse y que se encuentran a nivel de su cabeza. Es una mujer a partir del encuentro de Jesús que podría situarse aquí en esta esquina del dibujo. El dibujo tiene una ascensión, porque es el momento en que Asna de alguna forma se endereza. Y las palabras en hebreo que hay a continuación significa Asna se enderezó. En los últimos momentos, antes de encontrarse con Yeshua, con Jesús en la sinagoga, está como desesperada, aunque su marido Cleofás, he puesto al marido de la protagonista Cleofás, recordar que era uno de los discípulos de Maús, cuyo pasaje algunas teólogas feministas apuntan que probablemente Cleofás iba camino de Maús con su mujer, porque el acompañante de Cleofás los evangelios no lo nombran. Entonces yo he colocado a la protagonista como la mujer de Cleofás. La persona más allegada a su marido había cambiado desde que conoció a Jesús antes que Asna. Asna lo conoció desde pequeño, pero no desde que empezó a predicar. Y la persona de su marido había cambiado mucho y con él empezó una serie de diálogos que de alguna forma empezaron a intervenir en el enderezamiento de su espalda. En los últimos momentos, como he dicho, estaba ella muy nerviosa porque vislumbraba una posible liberación. Su tía Osna, la soltera, le llamaba mi pequeña Drora, término que significa aires de libertad. Ya estaba respirando esos aires de libertad que tanto estaban influyendo en el enderezamiento de su espalda. ¿Me pones, por favor, la diapositiva de los dibujos, Andrea, que no sé muy bien? No, ¿verdad? ¿La que sigue? La de los dibujos, hay dos dibujos de Asna, eso es, muy bien, muchas gracias. Sí. Aquí se ve el encuentro de Asna con Jesús y aquí se ve cuando Jesús se acerca y de alguna forma en el texto le dice que se enderece, que por qué está así. Muchas veces interpretamos este episodio como un encorvamiento que refleje cualquier problema interno que disminuya el ánimo de la persona. De hecho, cuando estamos agobiadas por algo, tendemos a arquear la espalda y a subir los hombros.
El enderezamiento por el ánimo transmitido por otra persona puede facilitar la recuperación. Después, la frase que he escogido para iniciar el relato del libro, por favor, la frase de Goethe, que no sé muy bien ahora mismo, eso es, muy bien, muchas gracias. Dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un ser humano como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Un poco es la idea que bulle dentro de esta mujer. Quería llegar a ser libre y lo consiguió. Ella quería llegar a tener más autonomía, a ser más feliz y en ello se convirtió. Voy a explicar a continuación con un esquema la evolución de las espaldas arqueadas. Por favor, Andrea. Eso es, muy bien. Aquí se ve cómo va evolucionando la espalda hasta convertirse en un arqueamiento que pensaba que mi abuelita lo tenía muchísimo más pronunciado. Esta es una vértebra normal donde se ve la imagen microscópica del hueso con toda su calcificación. Y esta es la vértebra con osteoporosis donde el hueso está muchísimo más libre de el calcio y entonces está como más incluso más maleable. La siguiente, por favor. La espalda arqueada, además de ser una característica que nos diferencia de los animales, era imprescindible para un judío, ya que era la postura necesaria para mirar de frente y hacia el cielo donde habita Dios. Por eso la persona arqueada era objeto de desprecio, como le sucede a la protagonista. En este esquema se ve, esta es una vértebra con buena ossificación y los tonos son rosados, es la musculatura. Con las vértebras con osteoporosis se disminuyen de tamaño y provoca la curvatura de la espalda, porque no puede con el mantenimiento de la musculatura. La última sería una espalda ya enderezada, no tanto como la primera, pero sí bastante enderezada gracias al fortalecimiento de la musculatura. La hipótesis más probable de dicho encorvamiento es la existencia debido a déficits nutricionales con respecto al resto de los miembros de la familia. Esto provoca una osteoporosis complicada con fractura o aplastamientos vertebrales. Esta condición patológica en una persona en la que se le añade un cuadro de debilidad muscular, el encorvamiento sí podría ser reversible. O sea que este episodio de la mujer que se endereza sí podría haber sido posible. Actualmente hay una serie de condiciones, un abordaje farmacológico y rehabilitación adecuada que ayuda al fortalecimiento de la musculatura y una buena alimentación. Porque las mujeres, por regla general, estamos siempre, y en aquella época igual, estamos siempre pendientes de que la mesa no falte nada, de que todo el mundo coma en condiciones, de que si alguien tiene más hambre, ponerle más, y de la que menos nos preocupamos somos de nosotras mismas. Esto provoca que la alimentación en las mujeres sea más deficiente y más pequeña en todos los sentidos. Sin embargo, la actitud positiva de la persona enferma, así como las expresiones de comprensión de los que le rodean, influye decididamente. Algo que ocurre en la protagonista con las expresiones más cercanas de su marido y las expresiones de comprensión de Jesús. Una de las dificultades de esta novela ha sido ser lo más rigurosa posible al contexto histórico, lo que me ha dado lugar a que sea tan extensa. Por ejemplo, hay 3 conceptos que utilizo mucho en la novela y que me parece importante pararme a explicarlos de forma resumida. Los 3 conceptos son la nefes, la rúa y la neshama. Son 3 palabras hebreas que se han introducido como alma o espíritu, mas el problema fundamental es que no existe en el español un equivalente exacto de estas 3 palabras. Tampoco en el modo de pensar hebreo existe la separación de cuerpo y alma
que son de origen griego y latino. El ser humano es un todo, sin división, para los hebreos. Más bien, en el hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en la tradición grecolatina, el ser interior y la apariencia externa. O dicho de otra manera, lo que somos para nosotros mismos en contraposición a lo que los otros creen ver en nosotros. Para entender mejor estos aspectos, hay un ejemplo tradicional, el cual nos relata que la persona es como un carruaje. Andrea, por favor, la siguiente diapositiva. Exacto. En el ejemplo, la carroza simboliza el cuerpo de la persona que por sí sola no puede realizar ningún movimiento. Los caballos, en este caso el caballo que tira de la carroza, son los instintos, la nefes, que mueven la carroza físicamente en las diferentes direcciones. El cochero simboliza la emoción, la ruá, quien indica parar hacia la derecha o hacia la izquierda más rápido, más lento, etc. Pero cuando el carruaje se encuentra ante la posibilidad de tomar diferentes caminos, ¿quién decide? La carroza por sí sola no puede moverse, los caballos esperan la orden del cochero. ¿Y el cochero a quién obedece? Al pasajero, a quien no se ve en el esquema, pero es el que hace que todo se mueva y gire en torno a su voluntad, ya que él fue quien contrató a la carroza con los caballos y al cochero para conducirlo hacia su destino. El pasajero representa la Nechema. Hay otra serie de materiales que ayudan a entender el relato, por lo menos hacerse más la idea de cómo se vivía en la época de Jesús. Uno de ellos es la vestimenta. Por favor, Andrea. Mirad, el primer grabado, que aparecen tres judíos hablando, parece ser que en la época de Jesús podían ser unas vestimentas muy parecidas a esta. Ya llevaban la cabeza cubierta con pequeños elementos que venían desde la cautividad que habían estado viviendo en Babilonia. Entonces, la simlar, que es este elemento que tiene este judío aquí, es lo que sí aparece en las películas de Hollywood y que aparecen en los personajes por encima de la cabeza. Pero comprenderéis que llevar esa túnica que se llama simlar por encima de la cabeza es muy incómodo, se cae con mucha frecuencia, de manera que tenemos una visión muy distorsionada de cómo vestían en la época de Jesús. Por otra parte, también en las películas aparecen todas las vestimentas en unos tonos pajizos, cremas muy suaves o grises, cuando en realidad se han descubierto algunos elementos, aunque no mucho, porque la descripción es difícil de determinar, pero que tienen muchos coloridos. El grabado de los grupos religiosos también nos hace idea de cómo vestían los religiosos de aquella época. Este sería el sumo sacerdote que tiene un incenciario. También hay dos sacerdotes, este es uno y este otro, que lleva un pebetero con el perfume y una pequeña bandeja para recoger la ceniza del pebetero. Y este es un levita que lleva el sofá, porque los levitas eran los encargados de la música del templo. También hay un grabado que representa el Sanedrín. La composición del Sanedrín está formada por 73 individuos, aquí se sentaría el sumo sacerdote y dos escribas. Todo esto son aprendices de rabino que asistían como oyentes, pero no podían intervenir. Era una estructura religiosa excesivamente complicada y muy bien elaborada, hasta el punto de que muchos religiosos, los que se tenían como sacerdote o sumo sacerdote en el Imperio Romano, se acercaban a Jerusalén para conocer bien la estructura del Sanedrín. Su funcionamiento está también explicado en el anexo primero del libro. Después, a continuación, por favor, Andrea, hay referencias en el texto
el plano de Jerusalén en tiempo de Jesús, con todos los sitios donde Jesús aparece en el camino de del Gólgota, que está aquí. Y el siguiente, por favor, el siguiente mapa. También el libro está acompañado por este mapa que es de la Palestina, donde aparecen los pueblos que con más frecuencia aparecen en la novela, como Ain Karen, Jerusalén, Betania, el Monte de los Olivos, Emaús, Lida, Jope, Arimatea y por el norte algunos más, pero aparecen todos. Y el siguiente mapa, por favor, Andrea. Y aquí también he puesto este mapa en la novela, donde aparece el viaje que Asna hace con su marido y su hijo pequeño, desde Ain Karen, pasa a Arimatea, Jope, Cesarea Marítima, y pasa todo esto a Pafos, a Perge, y de Perge pasa a Antioquía de Pisidia, y por último se queda en Iconio. Ya sabéis, y leyó antes la lectura de la sinopsis Marisa, que en Iconio tiene lugar el acontecimiento recogido en leyenda de Tecla con San Pablo. Yo también lo tengo recogido y aparece Tecla como la nieta de la protagonista. También hay un anexo 2. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí están el significado de las palabras hebreas: Adon Olam, Adonai, Almohadones, Amahara, Samida. Y también en el anexo 2 aparecen referencias bíblicas que están agrupadas por su aparición en diferentes capítulos, que por ser una novela no era procedente señalar las citas en cada página. Y ya por último, indicar que todas las mujeres de la novela son buscadoras de soluciones a los desprecios que reciben o simplemente porque están molestas con el trato que le dan. Hay un total de 23 mujeres en la novela, todas con protagonismo. Pues hasta aquí es mi intervención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaré encantada de responder. Muchísimas gracias, Amelia. Qué interesante, de verdad, qué imaginación tan grande de ir entretejiendo historia, historia bíblica, tu propia experiencia de vida a través de tu abuela, toda esta intuición que has tenido de siempre estar mirando la espalda de las personas y todo esto que ha ido marcando tu caminar, que se me hace tan interesante para plasmarlo en una novela. Marisa, no sé tú qué quisieras decirle a Amelia, pero yo me quedo con unas ganas enormes de ya comprarla y ya leerla para estas vacaciones decembrinas. ¿Tú qué opinas, Marisa? Efectivamente, Amelia, muchísimas felicidades. Gracias por compartir pues esta introducción, resumen y lo que nos has puesto o me has puesto a mí a reflexionar sobre la curvatura. Digo, realmente lo he leído, este pasaje lo conocía, pero la cuestión biológica, la cuestión física, no sé, quizá no le había dedicado el tiempo, ¿no? Como tú lo has hecho, a investigar y tal. Pues no sé, digo, comento que yo padezco de escoliosis, algo que, pues como tú bien sabrás, también es una desviación en la columna, ¿no? Y lo que implica que tantas mujeres, personas, podemos padecer esta desviación y bueno, cómo, no sé, cómo influye y pero aquí lo que tú enmarcas realmente es pues no diría yo simbolismo, sino pues este desprecio a esa posición y el por qué, ¿no? De eh, vivirse sojuzgada, vivirse apretada, vivir encorsetada en esta posición como señal, ¿no? De lo que implica el desprecio de otros, la culpa, como bien señalaste tú, o sea, todo
la cuestión emocional que implica esta postura. Quizá es a lo que quería yo más bien referirme y detenerme, porque pues no es solo una cuestión biológica como tal, ¿no? De este proceso que tú nos has hablado de la osteoporosis y de la descalcificación y desgaste de hueso, maleabilidad, etcétera. Pero pues sí, Adela, quisiera ceder la palabra a alguien más, el público de Zoom o de Facebook, que plantee sus reflexiones o preguntas para ti, pero decirte pues eso, con unas ganas de tener la novela en las manos y Y, leerla y para ahondar en esto. mientras se van animando alguna que otra, ya están abiertos los micrófonos, pueden hacerlo a través de Facebook. Nosotros le pasamos sus comentarios a Amelia. Y las personas que nos acompañan aquí en el Zoom, bienvenida su voz. Y antes de dar la palabra, me hace también mucho recordar, Amelia, que fíjate que mi hija también tuvo escoliosis justo cuando 15 años, cuando empezaba ella a desarrollarse. Y una escoliosis muy acelerada, tan acelerada que tuvo que acabar en una operación, en una cirugía que fue terrible porque le pusieron 2 varillas de metal y un montón de clavos y una operación de verdad de caballo, como decimos. Pero antes de la operación yo le leí el pasaje de la mujer encorvada, en este sentido de recuperar una vida, recuperar la posición, recuperar un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tu novela me ha tocado hondamente recordando estos momentos con mi hija. Ahora, gracias a Dios, ella ya tiene su espalda muy derechita y no ha vuelto a tener ningún problema. Pero son estas historias que tocan la vida, ¿verdad? Que tocan la vida desde la experiencia. No sé si tú quisieras decir algo, a alguien que quiera levantar su mano, animarse a conversar. Este espacio es nuestro. Yo podría añadir alguna cosa más de la novela porque eh, lógicamente mi experiencia con mi abuela, lo que yo deseaba realmente es que se pusiera enderezada, porque es que solamente nos veía cuando se sentaba, ¿eh? O sea, la curvatura no le impedía vernos bien. Entonces, cuando se sentaba era cuando nos podía ver. Y entonces el enderezamiento de la mujer encorvada para mí tuvo mucho impacto, ¿no? Y los esquemas estos que os he presentado de la vértebra me lo ha hecho mi hijo que es médico y me dice que efectivamente puede haber una rehabilitación y un enderezamiento y que lógicamente el ánimo que se le transmita a la mujer que está al lado, a las personas que conviven con una mujer con encorvamiento, pueden ayudarle mucho a enderezarse. ¿Sí? Normalmente, bueno, en la novela aparecen muchísimas circunstancias, me da tiempo a contar la niñez de esta chica y de la protagonista y cuando era joven, todas las cosas que le pasó con el marido, que cuando era pequeña que le pasó con el padre, sus vivencias con la madre, o sea que es todo un proceso lento hasta que llega un momento que está, y además es que quiero hacer resaltar que como que nadie se daba cuenta del encorvamiento, se la despreciaba, pero nadie se daba cuenta del encorvamiento de la protagonista. Y el que se da cuenta es precisamente Jesús, ¿sí? Que la conocía desde hacía muchos años y cuando la vuelve a ver le dice, pero ¿qué te pasa? De hecho, cuando la endereza, Jesús le dice, yo le he puesto en su boca estas palabras, come mejor, le dice a la protagonista. Con tanto cariño como sería ese encuentro, ¿verdad? Lo que Jesús era eso, con un cariño que traspasaba a las personas. Así María José, ¿tú quisieras, María José, decir algo, compartir? Probablemente tengas ganas después de también de lo compartido por Amelia y más que ya conozco a fondo la novela. Sí, en las presentaciones que hemos podido compartir, Amelia y yo, siempre aprendes cosas nuevas, tomas contacto con ideas que no habías anotado en
en la presentación anterior, con reflexiones nuevas. Cada presentación se convierte en adicional, ¿no? Con respecto a la anterior. Entran ganas de volver a leer ese libro desde otra perspectiva, desde una segunda lectura. Y de hecho yo lo estoy haciendo para trabajarlo de otra manera y poder sacar de ahí material para poder trabajar con mujeres. Porque cada capítulo se puede convertir en una serie de temáticas que dan pie a discusión, a compartir, a exponer otro tipo de ideas y es denso en el sentido, o sea, amplio en ese sentido, ¿no? Que cada capítulo lo puedes deshojar y ir sacando muchísimas cosas. Entonces, ahora estoy en una segunda lectura. Pues en esta segunda lectura, María José, a lo mejor puede salir una obra de teatro, ¿no? Que también Es lo que estábamos trabajando para cuando sea el congreso en Ávila, porque dentro de unos años será el congreso aquí en España. Cuando es en otros países, personalmente me cuesta desplazarme por tema laboral y demás a otro sitio de Europa, pero aprovechando que en el 27 creo que es aquí en España, pues estamos en ello. Ahí es precisamente a donde vamos, qué maravilla, a bueno. tratar de ver cómo lo presentamos. Sí. Eso va a ser, pero genial. Aquí en Facebook estoy viendo que María del Rosario Amarilla dice, gracias por el espacio y el compartir. Saludos desde Las Lajas, Nequén, Argentina. O sea que desde ahí nos están acompañando. Y no sé si alguien más de aquí, de las mujeres que nos acompañan en el Zoom. Por una parte, Charo Mármol se despidió, dice, gracias por esta interesante presentación de la mujer encorvada y por todo el trabajo que realizas, Amelia. Se tiene que ausentar, nos manda saludos, pero muchas gracias, Charo, por haber estado aquí acompañándonos en esta presentación. Y no sé si aquí quisieran a María o María Jesús o Arancha, que están aquí muy pendientes, quisieran intervenir, preguntar, reflexionar juntas. Están abiertos los micrófonos para ustedes. Yo quisiera añadir por último que María José, que está presente, le quiero agradecer profundamente, se lo agradezco, que fue la primera que se atrevió a leer la novela. Porque todo el mundo me la rechazaba. Uy, es muy larga, uy, yo no tengo tiempo, uy, yo por ordenador me canso. Total, que como era larga, ella con muchísimo cariño lo ha hecho y yo le estoy profundamente agradecida. Y hasta lo va a hacer por segunda vez, ¿eh? Buenísimo. Arancha, Amelia, adelante. pues muchas gracias por todo tu trabajo y por toda la riqueza de ese contexto de esta novela, de cultural, bíblica. Muchas gracias por todo tu trabajo. Me ha llamado la atención al principio, no he podido entrar ahora, he entrado un poquito más tarde, pero cuando has dicho que o sea, la espalda encurvada es más propia o aparece más en las mujeres que en los hombres, pues eso me ha llamado la atención. O sea, mm, se puede como toda la tensión o todos los desafíos o todos los frentes que vivimos las mujeres eh, aparecen ahí en la condición física porque pues los hombres también tienen los suyos. ¿Por qué no? Vaya, ¿por qué no se les curva la espalda? Digo yo, pregunto, porque yo también tengo curvatura de espalda, no es fuerte, pero lo tengo. Digo, anda, esto sí que es bueno. A ver si Jesús pasa la manita y entonces pero es curioso el estudio que has hecho de hombres y mujeres y cómo aparece más en la mujer y no tanto en el hombre. No sé si te ha dado como para ver el porqué o la razón de eso. Bien, Arancha, mira, muchas gracias por la pregunta.
Yo puntualicé que yo no he hecho un estudio estadístico de que las espaldas los hombres la tienen más rectas que las mujeres, pero sí constato que yo me he fijado mucho en las espaldas por esa experiencia de pequeña y De tu me fijo abuelo. mucho hasta tal punto de que a veces que estoy en una iglesia y veo por las espaldas, empiezo a decir, esta mujer está soltera, esta está casada, esta tiene hijos, esta no sé qué, esta ha sufrido más. Y a veces las espaldas reflejan lo mismo que se dice, que las arrugas de la cara pueden reflejar todas las experiencias que se hayan tenido, la espalda también es un reflejo. Pero yo en este momento quiero hacer hincapié en que las mujeres siempre hemos comido mal, que yo no sé por qué estamos pendientes siempre de la familia y las mujeres pues se quedan como para las obras o para lo que quede y a veces sola porque ella es la que atiende la mesa. Así es como estaba configurada la familia en el pueblo judío. La mujer atendía la mesa con todas las necesidades que podían tener y ella comía después sola aparte. Entonces eso resulta más bien triste y desconsolador. Y claro, eso, la espalda, la mente está muy ligada al organismo y vivir situaciones de sufrimiento, de desprecio, de no tenerlas en cuenta, eso va influyendo en la persona, la forma de ser, para ser más sumisa o para volverse más protectora, ¿entiendes? Más eh, rebelde, pero que es, a mí me parece que es un hecho. No sé si contesta tu pregunta, Arancha. Es muy acertada la frase que pones en boca de Jesús. Comen mejor, porque es verdad. Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, de comer de pie o comer un bocadito y salir, para estar pendiente exactamente de los otros. Entonces tú dices, pues de los hijos, del marido, de lo que sea. Y sí que puede influenciar toda esa mal cuidado o no cuidado de uno mismo o de una misma, ¿no? Sí. Nada, Gracias. estamos Gracias, sometidos Amelia. a muchas presiones Sí, sí. psicológicas y entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero actúan en nosotros, actúan. Mm. Entonces hay que tener, eh, yo mi consejo es hacer mucha oración para que el Señor nos dé sabiduría y detectar las cosas que tanto nos han podido afectar, afrontarlas y pedirle al Señor que las dejemos a un lado, que vivamos hacia adelante y con un espíritu nuevo, con una ruach nueva. Gracias. Pues muchas gracias, Amelia. Están aquí Marisa con su manita levantada y también comento que en Facebook está Mari Carmen Ruiz. Presente, saludos desde Italia. Muy buen encuentro entre mujeres, dice Mari Carmen Ruiz. Y Marisa, adelante. Sí, yo brevemente, Charo, para que después puedas tú intervenir y escucharte. Solamente ahora, mientras escuchaba esta parte y esta pregunta que haces o hiciste, Arancha, recordaba, y bueno, esto lo digo con cariño y respeto, y es por pues, realmente reproducir las palabras de un médico quiropráctico que me trató durante muchos años por este problema de escoliosis que mencioné. Él me decía que entre sus pacientes tenía gran número de mujeres y muchas de ellas religiosas, es decir, monjas, que tenían estos padecimientos muy severos de espalda por la represión con la que vivían. Entonces, bueno, pues esto también es un dato que podría contribuir. Como dices tú bien, Arancha, los hombres tienen las suyas, tienen sus presiones y tal, pero vamos, cómo se van entrelazando factores, ¿no? Que pueden propiciar o favorecen a esta curvatura pronunciada en la espalda de mujeres. Te digo, para ahondar en el tema y pensarlo y pues, en fin, Sí, era efectivamente.
Sí, también, mira, recuerdo, Gracias, Marisa. Marisa, ahorita con lo que dices que, por ejemplo, cuando mi hija, eran todas niñas las que tenían esa problemática, porque claro, en esta angustia de mamá empiezas a contactar diferentes mujeres y que tienen esa problemática con sus hijas y todas eran niñas, niñas que tenían esta escoliosis reconocida como isopática, y niñas que pues tenían padres que se habían divorciado, alguna muerte en la familia, algún suceso traumático, etcétera. Y según ibas leyendo, decía que ese tipo de escoliosis hace que no quiera crecer tu cuerpo, que no quieras llegar a la edad adulta. Y te digo que sí eran todas niñas, por eso también es algo muy llamativo. Bueno, claro, te doy la Sí, palabra. Adelante. sí, llama la atención. Ujú. Sí. Bueno, buenas noches. Soy Charo de San Sebastián, no sé si me oís. Sí, Ah, perfecto, San Charo. Sebastián, qué bien. Bueno, dar las gracias a todas las organizadoras y demás, sobre todo a Amelia. Tuve la suerte de conocerla ahora en Madrid, en las jornadas de teólogas, y la verdad me causó ya sensación el ver la portada de la novela, que ahora después de escucharla, pues imaginaros cómo la voy a leer, ¿verdad? Entonces, solamente el decir que la mujer, digamos, con esa curvatura de la espalda, según decís, luego Jesús da como esa esperanza, ¿no? Te puedes enderezar. Qué importante entre las mujeres también, además del autocuidado, podamos contribuir con otras mujeres, ayudar mediante la acogida y el acompañamiento a que nos vayamos enderezando, ¿no? Desde la perspectiva cristiana y como feministas, ¿no? Que la sororidad nos lleve a ello, a identificarnos y a saber esa mirada, ¿no? Esa mirada de Jesús, pero desde la perspectiva feminista como mujeres y ayudarnos unas a otras. Nada más y muchas gracias y estoy encantada de estar con vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Charo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Muchas gracias, Charo, que ya te recuerdo. Cómo se van conectando los corazones, ¿no? De una jornada, viene este encuentro, se suman personas de diferentes países, de diferentes entornos, contextos, y aquí nos vamos hermanando. Y bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta por aquí, ¿verdad, Marisa? No sé si en Facebook creo que tampoco, ¿verdad? No veo. Pues agradecerte, Amelia, agradecerte el espacio, el tiempo que nos has dedicado, el cuidado en hacer esa novela, en compartirla, compartir tus sentipensares con nosotras, en tratar de comprender esta situación en la que viven muchas mujeres, tanto encorvadas físicamente como encorvadas moralmente, espiritualmente, violentadas por diferentes motivos. Entonces, bueno, pues el trabajo de nosotras es pues hacer un poco la labor de Jesús, acompañarlas, ayudarlas, decirles que coman bien, que Eso. se cuiden, que traten de ver por ellas mismas. Y bueno, pues nos dejas una gran lección, yo creo que aquí en este espacio de Tras las Huellas, espacio que después verán las personas en YouTube y que seguramente harán diferentes comentarios. Pues te agradecemos muchísimo, muchísimas gracias María Jesús también por acompañarnos, por estar aquí con nosotras, por compartir esta sintonía con Amelia y esperanzadas de que esa obra de teatro se haga realidad y que Marisa y yo podamos ir a Ávila a verla presencialmente, sería genial. Y bueno, pues sin más, nos vemos el próximo jueves en otro espacio de Tras las Huellas de Sofía, con otra experiencia, otra sabiduría de alguna de las mujeres que nos acompañan y nos siguen y que nos transmiten esta pasión por la vida, como lo haces tú, Amelia. Muchísimas gracias, que tengan buenas Gracias. noches, buenos días a las que estamos en Muchas, Y un abrazo muchas a todo el mundo. gracias. También a las organizadoras, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arancha. Hasta Amelia, luego. Y Andrea, muchísimas igual. gracias, estoy muy agradecida. Nosotras también muy, muy agradecidas contigo.
compañeras de camino. Marisa, Bueno, un abrazo. Adiós. hasta Un abrazo. luego. Hasta luego. Chao, Bueno. chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Adiós, Rosa.